Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo entre Suecia y España. Este es el episodio 256 y se titula La ley de hierro de la burocracia. Este episodio tiene un número redondo, 256, que los que sepan un poco sobre todo de informática les sonará porque es múltiplo de 2, es 2 elevado a 8. Y antes de empezar con el tema de hoy, vamos a hacer unos pocos avisos parroquiales. Primero, que estuve en el evento de podcasting de Pinchos y Podcast que tuvo lugar el 14 de marzo en Bilbao. Me pude escapar no al evento completo, sino en la primera parte. Estuve al principio y luego pues comiendo con la gente de allí, pero me tuve que venir antes, no pude quedarme hasta el final. Y es un evento que, bueno, por lo mismo que cuando hablé del Cañas y Podcast que se celebró en Madrid el año pasado, pues he disfrutado mucho y he ido sobre todo, más que nada, como oyente de podcast, más que como podcaster, que también, claro, pero me ha servido sobre todo a conocer por primera vez en persona a podcasters que llevaba oyendo mucho tiempo. Quería destacar sobre todo que conocí a Gorka Artaza e Igor Yaguno, que son la mitad del equipo del podcast A la velocidad absurda, que es un podcast de cine que llevo oyendo desde hace mucho tiempo y que aconsejo si no lo conocéis. Fue un placer conocerlos y hablar con ellos en persona. Son mejores personas incluso de lo que ya podéis intuir si oyes sus podcasts. También volví a ver a Fran, un antiguo amigo de la antigua red de AV Podcast, en la cual estuve participando al principio hace unos años. Por supuesto, también estuve viendo y estuve hablando con Roberto del podcast de Disperso, disfrutando de Bilbao, del clima, de la comida. A mí siempre me encanta visitar el País Vasco y toda la cornisa cantábrica. Es un clima y un paisaje que me gusta mucho y no deja de ser el norte del sur, es decir, la zona norte de un país del sur como España. Yo que he estado bastantes años en el sur del norte, que he estado en la parte sur de Suecia, que es un país que está en el norte de Europa. También en ese evento conocí a Cigor Vallejo, que era el que estaba organizando todo el evento y que no lo conocía. También un placer conocerle. Y bueno, fue poco tiempo, pero estaré encantado a ver si es posible en futuros eventos de podcasting, donde sea en Bilbao o en cualquier sitio, que podamos juntarnos la misma gente y más gente que conocí ya previamente en otros eventos de podcasting. Y os animo a los que oís podcast, aunque no hagáis podcast, eso es lo mismo, a los que sois oyentes de podcast, como yo fui como oyente de podcast, a estos eventos si os viene bien, si os pilla cerca, porque está genial conocer a los podcasters. Para mí es una gran experiencia y yo os lo recomiendo a vosotros los oyentes si podéis acercaros a conocer a las personas que oís, que estéis acostumbrados a oír. Y bueno, pues eso, en persona y en una charla distendida gana muchísimo. Más cosas. Quería tocar también rápidamente el tema de redes sociales y adolescentes, que toqué hace 2 episodios, hace un par de semanas, porque Daniel Aragay del podcast Haciendo el Sueco, entre otros, me contestó a lo que yo había dicho y él, bueno, lo resumo porque si queréis volver a oírle, no tenéis más que ir al podcast de Haciendo el Sueco. Y lo que él comentaba a su vez es que, bueno, sigue abogando por prohibir las redes sociales en adolescentes, cree que hace más mal que bien, pero esto está muy bien, que estoy de acuerdo con él, que esto lo sigue considerando un mal menor, que no sería la solución definitiva, y hace hincapié que lo malo de las redes sociales es eso, que hay una parte perjudicial, lo del scroll infinito, el exceso de competitividad que producen las redes sociales o le estimula por estatus, el tema del algoritmo, que fomentan la pérdida de atención porque el contenido siempre es ultra corto, con lo cual penalizan los contenidos más largos y puede cambiar un poco la dinámica cognitiva de las personas, sobre todo de las personas jóvenes. Todo eso estoy de acuerdo, de hecho no le quito la razón en la conclusión que llega él. Él llega a la conclusión, o es de la opinión, que es mejor prohibir por ahora, en este momento, las redes sociales en adolescentes. Y no sé, puedo ver plausible que sea una solución a corto plazo, que las cosas buenas de esta prohibición, vamos a llamarla temporal, sean superiores a las cosas malas. Simplemente hay que entender, y creo que ahí Daniel también lo estaba entendiendo, o ha sido entendido así, que hay que entender los trade-offs cuando tomas esa decisión. Es decir, siempre hay inconvenientes para tomar esta decisión. ¿Que luego después cosas positivas pueden superar las negativas? Puede ser, pero siempre hay inconvenientes.
De hecho, en el tema de hoy también vamos a hablar de esos trade-offs, esos inconvenientes o la otra cara de cuando tomas una decisión. Pero vamos, hablando en esto de lo de las redes sociales y adolescentes, realmente ahora mismo no sabemos si los inconvenientes pueden pesar más o menos. De hecho, puede que haya inconvenientes ocultos que no sepamos y que pueda ser el remedio que la enfermedad, pero también puede existir ventajas ocultas de hacerlo que tampoco sabemos y que le pueden dar incluso más validez a la prohibición de lo que estamos contemplando ahora. Mi conclusión, que quizás cuando hice mi propio programa, el episodio, no lo dejé muy clara, es que no lo sé. O sea, en su momento estuve criticando algunas posturas muy claras o muy robustas o muy definitivas hacia sí prohibir o no prohibir. Mi conclusión personal es que no lo sé. Es más, me atrevo a decir que no lo sabemos. Yo lo que haría sería, probaría a pequeña escala, como un experimento piloto, o si no, eso de prohibir taxativamente las redes sociales, pues limitarlas de alguna manera o bueno, algún tipo de regulación o meter mano en este tema, porque dejarlo así no es una buena idea. Pero yo lo que haría es probaría a pequeña escala lo que decidimos hacer en plan experimento piloto, monitorizar los resultados de la forma más objetiva posible, que esto es importante porque como este tema está muy politizado, el monitorizar los resultados y saber objetivamente si esto es bueno o esto es malo es difícil si ya el mismo observador está sesgado. Así que de todas formas el tiempo lo dirá, pero son tiempos más o menos complejos para ser padre y criar a niños y adolescentes con este tema. A mí lo que me preocupa, aunque cuando hemos hablado de este tema estamos enfocándonos en adolescentes y el concepto de redes sociales, a mí me preocupa también muchas cosas relacionadas. Yo cuando veo, me pasó ayer, cuando íbamos por la calle, vi a niños de 2 años que iban en la sillita, 2, 3 años que iban en la sillita de bebés y estaban puesta la pantalla colocada en una especie de soporte en la misma silla de pasear, la silla el carrito. Y entonces los niños estaban ahí, pues eso, totalmente embobados, abstraídos con el móvil, con la pantalla, y así a los padres no le daban guerra. Entonces a mí lo de enchufar las pantallas en niños que son prácticamente bebés, ya se resulta mucho más fácil. El niño ni llora, ni se aburre, ni da la tabarra. Hay cosas que me preocupan mucho del uso de, más que redes sociales, de cómo estamos utilizando pues, estos dispositivos, más que por el daño de las pantallas que hagan a los ojos, por cómo estamos usando los dispositivos en niños muy pequeños, porque nos hace la vida más fácil, pero no sabemos lo que realmente puede estar causando en los niños. Más que las redes sociales en adolescentes, es que el fenómeno es mucho más amplio. Pero bueno, voy a dejar esto aparte, que esto era todo una introducción, unos avisos parroquiales antes de empezar con el tema de hoy. El tema de hoy, como decía, es la ley de hierro de la burocracia. ¿Y esto qué es? Bueno, esta llamada ley de hierro está atribuida, o al parecer la describió un autor estadounidense, creo que era un escritor de ciencia ficción, llamado Jerry Pournelle, que dejaré en las notas del programa un enlace a la Wikipedia de esta ley de hierro de la burocracia para el que quiera leerlo en más profundidad y entender un poco más los detalles. Pero lo que viene a decir, voy a resumir un poquito, esta ley dice que cualquier organización grande tiene 2 tipos de personas. Un tipo de personas intenta promover los objetivos y la misión de la organización. Y los otros, el otro tipo de personas, se centran en la organización en sí, para fortalecer la burocracia y avanzar en sus carreras dentro de ella. Y esta ley de hierro dice que a largo plazo prevalecen estos últimos, los que están centrados en la organización en sí y no en sus objetivos. Con lo cual las organizaciones se vuelven gradualmente más egoístas porque las personas que están integrando esa organización, en vez de centrarse en los objetivos de dicha organización, se centran en mantenerse en esa organización y subir en esa organización y mantener la propia organización más que los objetivos. Esta ley de hierro, o este principio, que no lo podemos creer más o menos, pero si seguimos el hilo y queremos creérnoslo, tiene que ver con asociaciones o con empresas privadas. No tiene por qué hablar concretamente solo de la burocracia, sino simplemente las personas que simplemente se enfocan en permanecer y escalar y hacerse fuertes o buscar su vida estable dentro de esa organización en vez de enfocarse en sus objetivos. Entonces, podemos hablar de la burocracia o podemos hablar de simplemente los objetivos de las personas de dentro. Pero aunque ahora tiene mucha validez dentro de empresas, organizaciones empresariales, ¿no?, con ánimo de lucro,
también esto tiene su razón de ser y también tiene esa explicación, esta ley de hierro, por cómo funcionan otras organizaciones no empresariales, cuyo objetivo principal no es hacer más dinero o hacer productos para vender o servicios para vender y crecer como empresa, sino esto también tiene cabida en las organizaciones de justicia social, los activistas, el activismo en general. Y una conclusión derivada de esta ley de hierro aplicada a las organizaciones de justicia social es que estas mismas organizaciones tienen la tendencia a nunca declararse victoriosas. O, si lo queremos reformar de otra manera, que tener victoria y tener éxito en lo que buscan estas organizaciones es una maldición para la propia organización. Vamos a poner un ejemplo. Resulta que en un momento dado existía una organización, podemos llamarla ONG o benéfica o social o sanitaria, que tenía el objetivo en su momento de erradicar la polio en Estados Unidos. Y entonces pues estaban recaudando una serie de donaciones muy pequeñitas y lo organizaron para eso. Y lo consiguieron de tal forma que la polio fue prácticamente erradicada. Esto en su momento, estamos hablando de los años 50. Entonces, ¿qué hizo la organización? Podríamos pensar, bueno, pues se disuelve, quieres erradicar la polio, estuviste recogiendo donativos, hiciste campañas, funcionó muy bien, tanto la vacuna, que sabemos que funcionaba, sino la propia estructura de la organización hizo bien su trabajo, hizo campañas masivas, consiguió que la mayor parte de la población se vacunara contra la polio, y la polio, a partir de esa década, casi desapareció de Estados Unidos. Entonces, una vez cumplido el objetivo, la organización se disolvió, desapareció. Pues no, cambió su misión a prevenir defectos en nacimiento y otros problemas, y así, al cambiar de objetivo, seguiría existiendo y siguió recaudando fondos y manteniendo su estructura. Y eso a priori tampoco es malo, es decir, que esa organización no desaparezca y cambie de objetivos tampoco es malo. Pero hay que tener en cuenta que existe una motivación para que una estructura, una organización humana, un grupo, una estructura se automantenga una vez ya se ha creado al margen de su objetivo principal. Y eso a priori no tiene por qué ser malo, pero puede ser malo. Y este es el dilema existencial que tiene cualquiera de estas organizaciones, digamos, hacedoras del bien cuando tienen éxito. Has cambiado esta ley que era mala o era discriminatoria para un colectivo. Has cambiado actitudes sociales también que eran malas o problemáticas. Has resuelto problemas de salud, sanitarios, como el ejemplo de la polio. Entonces, esa organización ahora tiene un dilema existencial. ¿Qué hacen ahora? Porque claro, ya no solo unos activistas bien intencionados, sino hay burócratas, hay empleados y hay activistas profesionales que viven de eso, que han estado años viviendo de eso. Entonces, ¿cómo mantienes el flujo de donaciones, de subvenciones del Estado? ¿Cómo mantienes esos salarios? Y también cómo mantienes ese sentido de propósito si ya lo has conseguido. La respuesta típica históricamente ha sido pasar rápidamente a una nueva causa, sin que perdamos esa inercia, sino que sin que perder la identidad, ¿no? Sin que se desestructure esta organización, a veces más extrema o más controvertida o más difícil de conseguir un éxito, porque así no vas a perder ni relevancia, muy importante, ni ingresos. Si no vas a conseguir el éxito real a corto plazo, pues no te quedas sin propósito y sin trabajo y sin ingresos. También podríamos añadir que a veces se consiguen esos objetivos, pero no admitimos que se consiguen esos objetivos y se mantiene artificialmente una sensación de que todavía no está la pelea ganada. Depende de qué contextos se pueden hacer. Igual en cosas como la polio que he puesto antes, pues no, pues si la polio ha desaparecido y llevamos años que no hay ni un solo caso declarado de la polio, pues ahí no hay nada a discutir. Pero cuando los objetivos no son así, sino es de una mentalización social o otro tipo de problemas, pues siempre, si puedes modificar el relato y decir que no, que todavía queda mucha pelea por hacer, así mantienes un poco la llama de estas organizaciones. El que empecemos a ver las costuras o los defectos o los problemas que pueden aparecer en estas organizaciones no quiere decir que esto sea un gran engaño. O sea, tenemos que siempre entender y reconocer que muchos activistas, la mayoría de los activistas, tienen motivaciones nobles y genuinas y que quieren transformar la sociedad, hacer una sociedad mejor gracias a estas ideas. Entonces no tenemos que caer cuando encontramos ejemplos de malos comportamientos de este tipo de organizaciones, que pueden ser no gubernamentales o administraciones o organizaciones públicas o privadas. No tenemos que caer porque encontramos estas malas praxis o conductas que no son las óptimas, no son las ideales. Podemos caer en la
moralización fácil, es decir, indignarse con estas organizaciones y rechazarlas porque todas son malas y son un engaño. O, cuando existen estos problemas, intentar enfocar el problema individuo y apelar a la ética y la integridad de las personas como solución, pensando que si aprietas las tuercas o seleccionas mejor a las personas, vas a conseguir que todos los miembros de una organización sean este primer grupo de activistas realmente comprometidos y no de burócratas que quieren mantener su puesto. Apelar a esto es ingenuo realmente. Creo que tenemos que mantener una visión más objetiva de las cosas. Primero, la burocracia, organizarnos y establecer burocracia dentro de una organización, tanto en el ámbito público, en el privado, en los ámbitos con ámbito de lucro, sin ámbito de lucro, sociales, organizaciones sociales o económicas. Este tipo de burocracia y organización la necesitamos sí o sí para organizarnos y prosperar y que las cosas funcionen. Y, como decíamos, la mayor parte de las veces las intenciones son nobles o son adecuadas, por lo menos al principio. Y esas personas nobles que realmente quieren hacer lo que dicen, existen y están ahí y no tenemos que tachar, digamos, la parte por el todo. Encontrarnos ovejas negras no quiere decir que no haya ovejas blancas, para decirlo así. Simplemente tenemos que analizarlo desde el punto de vista científico en un grupo suficientemente grande, habiendo incentivos para unas personas que ganan un sueldo por estar en esa organización, pues la motivación es seguir ganando un sueldo o seguir consiguiendo subvenciones o seguir consiguiendo donaciones, etc. Eso siempre va a aparecer. Lo analizamos, sabemos que existen esos incentivos que pueden pervertir el sentido original de esa organización y actuar en consecuencia, saber que existen esos incentivos y intentar mitigarlo ya desde el planteamiento, no esperar a la buena voluntad de todas las personas implicadas en el grupo o negar que todas estas organizaciones siempre lo van a hacer mal y entonces olvidarte de que necesitamos estas organizaciones y estas iniciativas para intentar cambiar las cosas y mejorar las cosas. Por poner un ejemplo un poco barriendo para casa, relacionado con la medicina, estás pensando en utilizar un antibiótico y van a aparecer resistencias bacterianas. Van a aparecer estadísticamente, pues cuando lo utilizas en un X número de veces. Entonces, ni te puedes enfadar ni indignar porque las bacterias hagan eso, sí va a pasar, ni dejar de utilizar antibióticos porque puede pasar. Pues no necesitas utilizar antibióticos, utilizan antibióticos y para las resistencias bacterianas, pues pones estrategias. Utilizas dobles reservas antibióticos más potentes para casos más concretos, utilizas dobles antibióticos para anular resistencias bacterianas. Hay estrategias si lo piensas objetivamente. Pues esto es igual. Problemas en este tipo de organizaciones van a aparecer por la propia forma en la que se crean y se estructuran estas organizaciones y porque existen esos incentivos. Entonces tienes que mitigarlo. No puedes renunciar a esas organizaciones porque anden mucho en la sociedad, pero que creas que deben existir esas organizaciones no es carta blanca, sino tienes que intentar mitigar ese problema. No se trata ni de negar el valor del activismo y defender causas nobles, pero también hay que entender que estas organizaciones, por estos propios incentivos perversos, puede al final haciendo más mal que bien en algunas circunstancias. Entonces hay que alejarse de la falsa dicotomía. No es sí y carta blanca, ni no ninguna. No es eso. Porque claro, si te opones a tal causa o te pones pegas a lo que hace cierta organización en ciertos momentos porque ves que se ha podido pervertir o modificar un poco la intención original, parece que eres malo moralmente si te opones a lo que hace esa organización. Cuando no, hay que ver que siempre hay trade-offs, cuando hay un activismo y cuando uno moviliza un grupo grande, pues puede aparecer este tipo de cosas. Lo que hablamos antes, tema de los incentivos perversos. Pero claro, si apoyas la causa, parece que estás apoyando a parásitos que quieren vivir de donaciones o de subvenciones. Y tampoco es eso. Aunque realmente hay gente que se aprovecha, etcétera, tenemos que cambiar y mejorar nuestro mundo con iniciativas. Con lo cual, no se trata de ni oposición total, que no tiene sentido, ni apoyo total sin mirada crítica a lo que hacen las personas. Y eso es un poco lo que quería contarte. No sé si habías oído hablar de este tipo de ley, ese tipo de la ley de hierro de la burocracia. Posiblemente seguro que tienes ejemplos en la cabeza que pueden encajar con esta ley. Pero ¿tienes alma de activista y crees que esto que comenta de la ley de hierro de la burocracia es poco importante y es poco relevante? ¿O al contrario,
¿Estás como muy de vuelta de organizaciones de tipo sociales y crees que este tipo de ley de hierro de la burocracia ha pervertido la mayoría de estas organizaciones y no confías en ellas? ¿Estás en un punto un poco intermedio entre estas dos posturas? Estaría encantado de oír tus opiniones. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.